Dios les bendiga, queridos amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en Gloria en lugar de ceniza, el tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de un tema muy bonito que es el camino a la cruz del Señor Jesucristo. Y estamos empezando, damos inicio a esta Semana Santa, pero para la gran mayoría de personas puede significar un tiempo de vacaciones, de paseo, de playa, y muchas personas en este momento están planeando, saliendo de viaje. Pero para nosotros los cristianos es más que una época de vacaciones. La Semana Santa es una época para reflexionar y meditar, entendiendo inicialmente lo que significan las palabras de época para reflexionar y meditar. Es que tenemos que hacer un proceso de pensar detenidamente y sacar conclusiones de qué fue lo que significó la muerte en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, cuál es el significado, y nos tenemos que tomar tiempo para saber cuál fue la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y qué significa para cada uno de nosotros y qué nos da, qué nos regala el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quizás muchos de nosotros podemos escuchar que es un tiempo de reflexionar, de meditar, pero decimos, ¿en qué tenemos que meditar? Y mire sobre qué tenemos que meditar. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que meditar en qué hizo el Señor Jesucristo. Entonces, el hombre estaba separado de Dios por culpa del pecado, ¿cierto? La muerte entró al hombre por culpa del pecado, pero Dios diseñó un plan especial para reconciliarnos con Él, para justificarnos, y porque como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos entregó vida eterna a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y podemos meditar en ese amor incondicional que supera todo el amor que cualquier ser humano pudiera tener. En Romanos 5, en Romanos 5, En Romanos 5, del 7 al 8, dice la palabra de Dios: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado, y esta reflexión nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos si estaríamos dispuestos a dar la vida por otros. Y quizás la daríamos por un hijo, por alguien que amamos mucho, pero por los pecadores. Entonces tenemos que saber que el sacrificio que Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario fue por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, porque el propósito de Dios no era que muriéramos y que nos perdiéramos, sino que fuéramos salvos, ¿cierto? Cuando nos creó. Y Él diseñó este plan de salvación desde que el pecado llegó a nuestra vida. A través del pecado llegó la muerte a nuestra vida, a través del pecado, y Dios nos quiere llevar a tener una vida, y una vida con sentido y con propósito. Entonces arranquemos con lo que pasó en la entrada triunfal de Jerusalén del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Él entró montado en un pollino. Todos esperaban que el rey de los judíos pues iba a entrar quizás en unos corsés, que iba a venir, iba a acabar con toda la corrupción y la maldad que había, pero él venía en un pollino. Y cuando nosotros decimos un rey, ¿cómo le damos la bienvenida? ¿Qué hizo el pueblo que lo seguía? ¿Qué hizo el pueblo que lo amaba y que lo admiraba? Tendía sus mantos, cogía hojas de los árboles, cogía rama de los árboles y las ponía en el piso para que él entrara como haciéndole una reverencia,
como mostrándole la admiración y la reverencia que tenían por él, el respeto, la alabanza y la admiración por él. No es hacer unos ramos como en una tradición sin saber qué es abrirle camino, lo que significa esta entrada triunfal y lo que hicieron, lo que hizo el pueblo que lo seguía, que puso sus mantos, buscaron lo que tenía a su alcance. Cada uno ponía lo que tenía en su alcance para hacer un camino, para que el Señor Jesucristo entrara a Jerusalén. Entonces, más que hacer ramos, que comprar ramos, que inventarse todas estas cosas que son rituales que no sirven para nada, nosotros tenemos que abrirle un camino. Mire que las celebridades le ponen que la alfombra roja, el pueblo se quitaba sus mantos y lo ponía para que él pasara y pudiera entrar a Jerusalén con toda la reverencia, con toda la alabanza que se merecía su Señor y su Salvador. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le hagamos camino al Señor Jesucristo para que entre a nuestras vidas, que le demos ese lugar de reverencia. Él vino a reconciliarnos con Dios y a perdonar nuestros pecados. No todos lo entendieron así, no todo el mundo lo entiende así. Mire que vayamos a la palabra de Dios en Éxodo. Ya hablamos de la entrada triunfal, ahora hablemos de lo que pasó el jueves de Pascua, lo que significa la Pascua. Vayamos a Éxodo 12. Éxodo 12. Habló Jehová, dice la Pascua, es el título. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este es el primero de los meses del año. O sea, aquí arrancaba para el pueblo de Israel como su vida, digamos así. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. El animal será sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, sin panes, sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida. Bueno, y habla también que ninguno, dice en el 12, vamos a saltarnos un poquito: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces mire que la Pascua del Señor fue una orden de Dios para el pueblo de Israel. Primero, para que no entrara el ángel de la muerte y matara a los primogénitos, porque la muerte de los primogénitos era la 10ª plaga que iba a caer sobre el pueblo de Egipto, pero tenía que haber una marca y una señal de cuáles eran los hijos de Dios, de quiénes eran el pueblo de Israel. Entonces allí se empezó a celebrar la Pascua. Y era un cordero sin mancha. Y mire que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era como una demostración de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y algunas personas predican que la sangre de Cristo es solamente para salvación y justificación. Pero mire que la sangre de Cristo fue para protección, para que el ángel de la muerte no entrara. Entonces, no es coger la sangre de Cristo como un amuleto, pero es entender que nosotros tenemos protección,
por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, sus hijos, los que tienen una relación con Él, no los que dicen la sangre de Cristo, no es declarar la sangre de Cristo, es conocer el significado de la sangre de Cristo, recibirlo, vivirlo por medio de la relación con Cristo. Entonces la sangre de Cristo era tipo de ese sangre, de ese cordero que se puso en ese día. Y en Éxodo 24, vayamos a Éxodo 24. Aquí se volvió a hacer, este sacrificio y se volvió a hacer un sacrificio cuando Moisés iba a subir. Dios le iba a revelar las tablas de la ley. Entonces, antes de subir, Moisés edificó un altar al pie del monte con 12 columnas según las 12 tribus de Israel, dice en Éxodo 24:4, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad sobre el altar. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Entonces, mire, también se puede aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre las personas, porque es la sangre del pacto. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para hacer un pacto con nosotros, que nunca nos abandonaría, que éramos su pueblo y que a través del sacrificio de este Cordero, que esta era una señal para el Cordero sin mancha y sin arruga que iba a venir. Y luego ya empezó a celebrarse la Pascua. El Señor Jesucristo vino y la celebró un jueves, pero el pueblo de Israel no la celebraba el jueves, la celebraba el viernes, y Cristo vino a cambiar esto para mostrar que Él era el sacrificio. Allá en la última cena, Él dijo que este era su cuerpo que iba a ser entregado y que su sangre, y que siempre que la bebiéramos lo hiciéramos en memoria de Él. Y al otro día murió. En el Antiguo Testamento el Cordero murió y luego hicieron la cena de la Pascua. Y esto vino a cambiar. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo se entregó el Cordero sin mancha a la muerte en la cruz del Calvario para nuestra salvación y vida eterna. Y su sangre fue derramada por nosotros para el perdón de pecados, para protección, para salvación, para vida eterna. Luego el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Pero en todo este camino del Calvario, el Señor Jesucristo sufrió humillaciones, maltrato, la traición de uno de sus amigos Judas. Sus otros amigos huyeron, se alejaron de él. Pedro lo engañó, Pedro lo negó 3 veces. El pueblo lo rechazó, prefirió al ladrón, prefirió a Barrabás. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por todas estas cosas? Burlas, prefieren al malvado, no te prefieren a ti, seguramente en la familia prefieren a los extraños que a ti, te sientes rechazado, te hacen bullying, sienten que se burlan de ti, te vituperan, te dan a beber vinagre. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo lo que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después el domingo el Señor Jesucristo resucitó y buscó a todos, a los que lo abandonaron, a todos, y a todos los perdonó y a todos les dio su amor. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo que nosotros hagamos. Este sacrificio en la cruz del Calvario es para que nosotros primero nos arrepintamos de nuestros pecados, que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y su sacrificio, nos arrepintamos de nuestros pecados y perdonemos a los que nos han maltratado y nos han herido. Como Él lo dijo:
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nosotros sabemos lo que estamos haciendo y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir esa vida con sentido y con propósito y a recibir el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Con esta reflexión los dejo. Dios los bendiga.